Evangelio de hoy. Viernes 30 de mayo del 2025, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículo 20 al 23. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis. Mientras el mundo estará alegre, vosotros estaréis tristes. Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza. Porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, no se acuerda del apuro, por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora estáis tristes. Pero os volveré a ver, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Aquel día no me preguntaréis nada. Vuestra tristeza se convertirá en alegría. El anuncio de la tristeza, el umbral del misterio. Este fragmento evangélico de San Juan nos sitúa en un momento profundamente humano y divino al mismo tiempo. Jesús se dirige a sus discípulos en la víspera de su pasión. Su corazón está cargado de ternura, de verdad, pero también de ese dolor sereno del que sabe que va a atravesar el sufrimiento, y que sus más queridos quedarán confundidos, heridos y tristes. En su amor infinito, no les oculta lo que vendrá: vosotros lloraréis y os lamentaréis. Cristo no endulza la realidad ni evita el paso por la cruz. Al contrario, les prepara con palabras claras, casi abruptas, que no buscan evitar el dolor, sino sembrar una semilla de esperanza en medio de él. Esta pedagogía del Señor no es una pedagogía de evasión, sino de transformación. No promete evitar la tristeza, sino convertirla. El mundo que se alegra mientras los suyos sufren. La paradoja de este anuncio se encuentra en la contraposición de las emociones. El mundo se alegrará mientras los discípulos lloran. No se trata aquí simplemente de una oposición entre personas que ríen y otras que lloran, sino de una confrontación espiritual más honda. El mundo, entendido como el sistema de valores contrario a Dios, celebra lo que cree una victoria, cuando en realidad asiste a su más honda derrota. La muerte de Cristo será vista como una caída, un fracaso, una eliminación del incómodo profeta. Pero el cielo, silencioso en su misterio, sabe que está ocurriendo la mayor victoria jamás concebida. La derrota de la muerte a través del amor obediente y redentor. El mundo, como símbolo del poder que ignora a Dios, se regocija. Pero esa alegría será efímera. Los que lloran con Cristo, en cambio, serán los herederos de una alegría eterna. La tristeza que da a luz algo nuevo. Jesús utiliza aquí una imagen bellísima, cargada de sentido humano y espiritual: la mujer que da a luz. ¿Qué mayor símbolo de dolor transformado en gozo puede haber? En el corazón del parto coexisten el temor, el dolor, el cansancio, pero también una esperanza irresistible, una promesa que pulsa desde dentro. Esa mujer representa a cada uno de nosotros cuando atraviesa las pruebas, cuando experimenta el abandono, el silencio, el dolor. El parto no es solo un sufrimiento, sino el preludio de una vida nueva. De la misma manera, la tristeza de los discípulos no será inútil. No será un vacío sin sentido, sino una travesía fecunda que engendrará la alegría definitiva. Un corazón visitado por la presencia del resucitado. La clave de esta transformación está en una frase central: os volveré a ver, y se alegrará vuestro corazón. Jesús no promete una simple mejoría emocional. Él no dice volveréis a reíros o volveréis a estar bien. No. Dice,
os volveré a ver. Es su presencia la que lo cambia todo. Su rostro resucitado, su mirada viva, su voz que llama por el nombre, como hizo con María Magdalena en el jardín, es lo que arranca al alma de las garras de la desesperación. Ver a Cristo, después de haberlo perdido, transforma la memoria del dolor en experiencia de salvación. El corazón no se alegra simplemente por el fin del sufrimiento, sino por la certeza de que Cristo ha vencido. Una alegría que no será arrebatada. Nadie os quitará vuestra alegría. Esas palabras resuenan con una fuerza única. En este mundo donde todo es frágil, donde las emociones van y vienen, donde el miedo y la ansiedad son frecuentes. Recibir una promesa así, con esa firmeza, es un bálsamo y una roca. La alegría que Cristo da no depende de las circunstancias externas. Es una alegría que brota de haber pasado por la noche oscura y haber encontrado allí al Señor. Es la alegría del que ha sido amado hasta el extremo y lo ha comprendido. Es la alegría de saber que la muerte ha sido vencida. Esa alegría, por ser fruto del resucitado, no puede ser robada por nadie. Aquel día no me preguntaréis nada. Finalmente, Jesús pronuncia una frase misteriosa: aquel día no me preguntaréis nada. No se trata de un silencio indiferente, sino de un silencio pleno. Es el silencio de quien ya no necesita respuestas, porque ha encontrado a la verdad misma. En la Pascua, los interrogantes existenciales: ¿por qué el dolor? ¿Por qué el abandono? ¿Por qué la muerte? Reciben una respuesta que no es conceptual, sino encarnada. Cristo resucitado es la respuesta viviente. En su presencia, las dudas se disuelven como la oscuridad ante la luz. Aquel día, la fe ya no necesitará ser ciega, será luminosa, plena, contemplativa. La pedagogía del consuelo en medio del dolor. Jesús no propone a sus discípulos una vida sin lágrimas. Les muestra que el camino hacia la alegría definitiva pasa por esas lágrimas. En este sentido, Jesús no solo es el que promete alegría, sino también el que consuela mientras se llora. Él no es ajeno al llanto. Él mismo lloró ante la tumba de Lázaro, lloró sobre Jerusalén, sudó sangre en Getsemaní. Por eso, cuando promete convertir la tristeza en alegría, lo hace no desde la distancia, sino desde dentro del sufrimiento humano. Su promesa es creíble porque la ha vivido. Una palabra de esperanza para todo discípulo hoy. Estas palabras no solo fueron dirigidas a los discípulos aquella noche, sino también a nosotros hoy. En nuestra vida personal, también experimentamos momentos de llanto, de abandono, de derrota. También nosotros vemos cómo el mundo se alegra mientras nuestros corazones duelen. Pero estas palabras del Evangelio nos invitan a confiar. La tristeza no será eterna. El dolor no es el final. El parto dará paso a una vida nueva. El resucitado volverá a mirarnos, y entonces nuestro corazón se llenará de una alegría que nadie podrá quitarnos. La Iglesia, comunidad de los que han visto al Señor. La comunidad cristiana es la comunidad de aquellos que, como los discípulos, han visto al Señor y han sido transformados. Es la comunidad del gozo pascual, pero también del llanto compartido. Es el cuerpo de Cristo que sufre, que espera, que celebra. Y en medio de sus dolores, sabe que la alegría le está prometida. Esa alegría no es ingenua ni superficial. Es la alegría de quien ha conocido el sepulcro, pero también la piedra removida. De quien ha oído su nombre en labios del viviente. La Iglesia celebra esta esperanza en cada Eucaristía.
Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. La fecundidad del sufrimiento en el misterio pascual. La comparación que utiliza Jesús para describir este proceso no es accidental. Él se vale de la imagen del parto para explicar cómo el dolor puede estar íntimamente vinculado al surgimiento de una vida nueva. La mujer que da a luz sufre intensamente. Pero apenas el niño nace, su dolor se transforma en gozo. Y el sufrimiento queda superado por la vida que ahora tiene entre sus brazos. Jesús no evade el dolor ni lo desvaloriza. Lo reconoce con seriedad. Le da lugar. Pero lo inscribe dentro de un horizonte más amplio, el dolor redimido por la esperanza. Este pasaje, por tanto, es una invitación a vivir los propios dolores. No como destinos definitivos, sino como umbrales hacia un cambio interior más profundo. Jesús anticipa a sus discípulos que el dolor no tendrá la última palabra. Que hay una superación prevista por el Padre. Que hay una transformación de la tristeza en alegría. De la oscuridad en luz. De la muerte en resurrección. El dolor es fecundo cuando se vive en comunión con Cristo. Cuando se abraza desde la confianza. Cuando no se encierra en sí mismo, sino que se ofrece. Se entrega. Se vuelve semilla para algo mayor. Pero volveré a veros, la promesa del reencuentro definitivo. La frase que Jesús pronuncia, volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Tiene un doble cumplimiento. Por un lado, se refiere al encuentro pascual. Ese instante glorioso de la resurrección en que el resucitado se aparecerá a los suyos. Los saludará con la paz. Les mostrará las manos y el costado. Y disipará la noche del miedo y de la duda. Pero también hay una dimensión escatológica en estas palabras. El volveré a veros apunta hacia el final de los tiempos. Hacia el regreso glorioso del Señor. Cuando su presencia no será ya parcial ni velada, sino plena, definitiva, eterna. Ese día, sí. Ninguna tristeza tendrá cabida. Y ningún enemigo podrá arrebatar la alegría que habite en los redimidos. En medio de los dolores de la historia. En las lágrimas escondidas del alma. Resuena esta promesa como ancla firme del corazón. No caminamos solos. No vivimos para la desesperanza. Hay un horizonte que se aproxima. El mismo Cristo que subió al Padre. Es el que ha de venir nuevamente. Y todo gemido, todo ayuno, toda cruz, se tornará júbilo sin fin. Nadie os quitará vuestra alegría, la inquebrantable posesión interior. Estas palabras encierran una verdad preciosa. La alegría que nace del encuentro con Cristo resucitado. No es una emoción pasajera ni una simple reacción ante una buena noticia. Es una alegría transformante. Profunda. Indestructible. Por eso Jesús asegura, nadie os la quitará. Porque no es el mundo quien la otorga. Porque no depende de factores externos. Porque brota del interior de un alma que ha sido tocada por la gracia de la Pascua. ¿Quién podría apagar la alegría de María Magdalena al escuchar su nombre pronunciado por Jesús resucitado? ¿Quién podría borrar del alma de Tomás la certeza que le dio tocar las llagas del Señor? ¿Quién podría disminuir el ardor de los discípulos de Emaús después de reconocerlo al partir el pan? La alegría que Cristo promete no es solo risa ni bienestar momentáneo. Es la experiencia de saberse amado, conocido, salvado. Una alegría que permanece incluso en medio de lágrimas.
Que canta aunque la noche sea oscura. Que no se deja arrebatar por ninguna tempestad. Aquel día no me preguntaréis nada, el pleno conocimiento en la luz. Esta última frase del pasaje, aquel día no me preguntaréis nada, señala una culminación en la experiencia pascual definitiva. Todo será revelado. Todo será comprendido. Ya no habrá dudas ni vacilaciones. Ya no serán necesarias las preguntas. Porque la luz del resucitado disipará toda sombra. Y su presencia será respuesta total. Es el cumplimiento de lo que dice Pablo, ahora vemos como en un espejo, confusamente. Pero entonces veremos cara a cara. Hay una sabiduría que brota de la intimidad con Cristo glorificado. Que ninguna teología, ninguna filosofía, ninguna argumentación puede igualar. Es un conocimiento afectivo, pleno, que colma el alma de paz y de sentido. En ese día, todo cobrará su lugar. Las penas pasadas se verán a la luz de su fecundidad. Las pérdidas se entenderán en la lógica del don. Las lágrimas serán vistas como semillas que dieron fruto. La alegría que brota de la fe pascual. La alegría que Jesús promete a sus discípulos no depende de una ausencia de problemas, ni de una vida sin heridas, ni de un futuro sin incertidumbre. Es una alegría pascual. Es decir, una alegría que brota de la fe en el resucitado, que ha vencido el pecado y la muerte, y que transforma toda experiencia humana desde dentro. Esta alegría no es una ilusión optimista ni una emoción superficial. Es un don que se recibe cuando el corazón se deja iluminar por el amor que no muere. Es un fruto del espíritu que habita en lo hondo del alma creyente. Cuando el cristiano atraviesa pruebas, sufrimientos, persecuciones o incertidumbres, su alma puede mantenerse firme. No por sus propias fuerzas, sino porque su alegría tiene raíces profundas. Está anclada en Cristo vivo. Por eso, como afirma el mismo Jesús, nadie os quitará vuestra alegría. Esta palabra es clave, nadie. Ni la muerte, ni el dolor, ni la traición, ni el fracaso, ni la enfermedad. Nada ni nadie puede arrancar del alma la alegría que ha sido abrazada por la resurrección. Verlo resucitado, la fuente de toda esperanza. El consuelo que Jesús ofrece no es abstracto ni teórico. Él les habla de un momento concreto, volveré a veros. No es una idea, ni un símbolo, ni una sensación. Es su persona resucitada, viva, gloriosa, quien volverá a estar con ellos. El encuentro con Jesús resucitado es el fundamento inquebrantable de la fe cristiana. Sin ese encuentro, todo se derrumba. Pero con ese encuentro, todo cobra sentido. Cada cristiano está invitado, en lo profundo de su oración y de su vida sacramental, a tener ese encuentro con el viviente. Verlo con los ojos del alma. Escucharlo con el corazón. Experimentar su presencia que consuela. Su amor que perdona. Su voz que llama. Es ese encuentro el que renueva todas las cosas. Es el resplandor de su rostro glorioso lo que ahuyenta la tristeza. No se trata de un consuelo psicológico, sino de una experiencia espiritual auténtica. El misterio de la espera, tiempo de fecundación interior. Entre el dolor de la hora y la alegría del veréisme después, se abre un tiempo de espera. Un tiempo de aparente vacío. En ese umbral, la fe se purifica. El amor se prueba,
la esperanza se fortalece. Es el tiempo del silencio de Dios, como el Sábado Santo. Cuando el cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro y parecía que todo había terminado. Pero ese silencio no es ausencia. Es un silencio lleno de promesas. Cargado de sentido. Como el vientre que guarda la vida en gestación. En ese tiempo, el alma aprende a confiar sin ver. A esperar sin desesperar. A amar sin reclamar respuestas inmediatas. Es un tiempo de maduración interior. En el que la gracia actúa de manera oculta. Como la semilla bajo tierra. El valor redentor de las lágrimas. Jesús reconoce, vosotros estaréis tristes. No oculta el dolor, no disimula el sufrimiento. El cristianismo no es evasión de la realidad, sino transfiguración de ella. Hay un espacio para la tristeza, para el llanto, para la cruz. Pero esa tristeza tiene sentido. Está dirigida hacia una meta. Es portadora de una promesa. Las lágrimas que se derraman por amor a Cristo no caen en el vacío. Son recogidas. Transformadas. Redimidas. En cada lágrima hay una oración no dicha. En cada gemido hay una entrega oculta. Y Dios, que ve en lo secreto, recompensará con abundancia. La tristeza del presente no es más que el crisol que purifica el corazón para una alegría más grande. Un gozo que se vuelve testimonio. El gozo que nace del encuentro con Cristo no puede ser contenido. Se vuelve anuncio, se vuelve luz, se vuelve fuego. Los discípulos de Jesús, al verlo resucitado, no pueden guardar silencio. Tienen que salir. Contar. Proclamar. La alegría se transforma en misión. Por eso el gozo cristiano nunca es egoísta. Es expansivo, contagioso. Fecundo. Allí donde hay verdaderos testigos del resucitado. Hay alegría auténtica. Hay esperanza viva, hay amor que no muere. Los mártires mismos, en sus cárceles y ante sus verdugos, daban testimonio no solo con palabras, sino con un gozo que no podía ser explicado desde criterios humanos. Era Cristo resucitado habitando en ellos. La transformación del dolor, la pedagogía divina. La pedagogía de Dios no elimina el dolor, pero lo transforma. Él no construye la alegría a costa de anestesiar el sufrimiento, sino que convierte el sufrimiento mismo en camino hacia la gloria. Este pasaje del Evangelio nos ayuda a comprender que el dolor del discípulo no es estéril. No es en vano. No es un accidente del camino. Es parte de la obra misteriosa de Dios, que hace nuevas todas las cosas. En la lógica del Evangelio, la cruz no es un obstáculo a evitar, sino un umbral que hay que atravesar. Así como la mujer da a luz con dolor y luego olvida su sufrimiento al ver la vida nueva. El discípulo es llamado a atravesar la noche para recibir la luz del día. La gracia no anula la realidad humana, pero la invade. La transforma. La redime. La fecundidad del sufrimiento unido a Cristo. Jesús no niega que sus discípulos llorarán y se lamentarán. Él sabe lo que van a vivir. Sabe del miedo, de la soledad, de la confusión. Pero también sabe que su Pascua no será solo suya. Será compartida. Quien sufre con Cristo, resucita con Él. Toda lágrima unida a la cruz del Señor se convierte en semilla de resurrección. En la historia de la Iglesia,
Y en la historia personal de cada cristiano se repite este misterio. Donde parecía haber muerte, brota la vida. Donde hubo lágrimas, germina el gozo. Dios no desperdicia ni una sola gota del sufrimiento ofrecido con amor. Todo lo recoge. Todo lo santifica. Todo lo transfigura. La contradicción del mundo y la lógica del reino. Jesús contrapone lo que viven sus discípulos con lo que vive el mundo. Vosotros estaréis tristes, pero el mundo se alegrará. No es un desprecio del mundo, sino una constatación de que el mundo, entendido como estructura que rechaza a Dios, se alegra momentáneamente cuando el justo sufre. En la cruz, el mundo celebró su aparente victoria. Pero esa celebración fue breve. La alegría del mundo es fugaz, superficial, sin raíces. En cambio, la alegría de los discípulos, aunque demore, será verdadera, definitiva, plena. Jesús está enseñando a sus seguidores a no escandalizarse cuando el mundo parece triunfar. Cuando los poderosos se imponen. Cuando la injusticia parece tener la última palabra. La cruz fue seguida de la resurrección. Una promesa que sostiene el alma. Las palabras de Jesús no son vagas ni ambiguas. Son promesas claras. Firmes, luminosas, vuestra tristeza se convertirá en alegría. No es que habrá un poco menos de tristeza, ni que la tristeza coexistirá con la alegría. Es la misma tristeza la que será transformada. Este es el milagro de la Pascua. Dios no elimina lo humano, lo redime. Esta promesa sostiene al discípulo en la noche, en la oscuridad. En el silencio. Es la palabra que late en el corazón cuando todo parece perdido. Es la certeza que impide desesperar. La voz que se recuerda en medio del llanto. No temas. Esto también pasará. Yo volveré a verte. Una alegría que nadie puede quitar. Nadie os quitará vuestra alegría. Esta frase de Jesús es como un escudo para el alma. Lo que Dios da, nadie lo puede arrebatar. El mundo podrá oprimir, confundir, atacar. Pero no podrá quitar lo que el resucitado ha sembrado. Esa alegría es Cristo mismo viviendo en el corazón del creyente. Es una alegría distinta a la que el mundo vende. No se compra. No se mide. No se fabrica. Nace del amor. Se alimenta de la fe, madura en la esperanza. Es tan fuerte que puede coexistir con las pruebas. Es tan profunda que sobrevive a las tormentas. La pedagogía de la espera en Dios. La espera es un componente esencial en la vida cristiana. Jesús, al hablar de un poco, no indica una cantidad precisa de tiempo, sino la experiencia subjetiva de quien se encuentra en vigilia espiritual. El tiempo del dolor, aunque parezca interminable, no es eterno. Hay una finalidad. Hay una promesa que se va cumpliendo en silencio. El discípulo que sabe esperar no lo hace en una espera vacía, sino en una espera preñada de resurrección. Esta espera, purificada por la cruz, no es pasividad resignada, sino ejercicio de esperanza. El cristiano no se queda con los brazos cruzados, sino que vigila, ora, sirve. La fe activa en medio del sufrimiento es la más alta expresión de confianza en el Señor. Es confiar que su palabra es verdadera, incluso cuando todo parece negarla.
El dolor como umbral de comunión. Jesús no promete evitar el dolor, pero asegura que será compartido con él. El sufrimiento del discípulo no es abandonado ni olvidado. Se convierte en lugar de comunión con el Maestro crucificado. En ese sentido, el dolor es un lugar teológico. Un espacio de revelación, donde el alma se encuentra con Dios en su forma más misteriosa. La comunión con Cristo en la pasión anticipa la comunión con Él en la gloria. Así como no hay resurrección sin cruz, no hay gloria sin amor crucificado. La vida del creyente, configurada con la del Hijo, no puede excluir ese tránsito por el dolor transformado. Pero ese tránsito no se recorre en soledad, sino en compañía del resucitado que ya ha vencido la muerte. La fuerza de una promesa viva. La palabra de Jesús tiene la fuerza de sostener a una comunidad herida. Es más que consuelo humano, es profecía. Es anuncio eficaz de algo que se cumplirá. Cuando el Maestro dice, vuestra tristeza se convertirá en alegría, no está expresando un deseo optimista, sino una certeza divina. Esta frase ha alimentado a mártires, ha sostenido a exiliados, ha iluminado noches interiores. Porque cada vez que la tristeza se ofrece en la fe, se convierte en camino. Y ese camino conduce a la visión de aquel que prometió volver. Yo volveré a veros, dice Jesús. Esa es la promesa que aguanta el alma cuando todo parece ausente. Y cuando Él aparece, incluso en lo escondido, todo cobra sentido. Hasta el sufrimiento. El misterio del gozo en medio de la cruz. La paradoja del cristianismo es esta. El gozo no se alcanza evitando el dolor, sino cruzándolo con amor. Jesús no enseña una espiritualidad evasiva, sino una mística encarnada. Él mismo lloró. Se estremeció. Sudó sangre. Pero en esa carne sufriente, el gozo eterno del Padre ya estaba sembrado. Y en su resurrección, se hizo evidente que la vida no había sido vencida. De este modo, el discípulo está llamado a descubrir el gozo no después del dolor, sino en medio de él. Es un gozo que no se apoya en el bienestar externo, sino en la certeza del amor de Dios. No se trata de un entusiasmo superficial, sino de una alegría sólida como roca, porque está fundada en Cristo crucificado y resucitado. La vida nueva que brota de la pérdida. Cuando Jesús dice que la tristeza se convertirá en gozo, no habla de una sustitución emocional, como si la alegría simplemente borrara el dolor anterior. Lo que él anuncia es una transformación más profunda. Un cambio en la naturaleza misma de la experiencia vivida. La tristeza del discípulo, que brota del aparente abandono de Jesús, será asumida, transfigurada y elevada por el poder de la resurrección. De esa tristeza brotará una vida nueva. Como una flor que se abre en el lugar donde antes caían lágrimas. En este sentido, todo momento de pérdida vivido en Cristo lleva dentro de sí el germen de un nuevo comienzo. La fe cristiana no huye del dolor, pero tampoco se conforma con él. Sabe que detrás de cada aparente final, Dios guarda una promesa escondida. Y que incluso las ausencias más desgarradoras pueden volverse presencias si se acogen con fe. El gozo como fruto del Espíritu. Este gozo del que habla Jesús no es un sentimiento humano fabricado con esfuerzo, sino el fruto del Espíritu Santo que actúa en el corazón creyente.
El mismo Espíritu que será enviado para guiar a la Iglesia. Como anuncia en los versículos anteriores. Es quien hará posible esta transformación interior. Es el quien siembra consuelo donde hubo desesperación. Quien convierte la noche oscura en aurora de confianza. Por eso, esta alegría no depende de las circunstancias externas, sino de una relación profunda con el Señor. Incluso si el mundo sigue rodeando al creyente con amenazas, su interior puede cantar como María. Porque sabe que el Poderoso ha hecho obras grandes en su vida. Esa es la alegría que vence al mundo. La fecundidad del sufrimiento ofrecido. Cada dolor que el creyente ofrece a Dios se vuelve fértil en el misterio del reino. No hay cruz estéril cuando es vivida en unión con Cristo. El sufrimiento de la Iglesia, tanto personal como comunitario, se convierte en semilla de redención para el mundo. La historia de los santos está llena de esta paradoja. Lágrimas que riegan la tierra para que otros cosechen salvación. Así, Jesús no solo nos promete una alegría personal futura, sino una fecundidad invisible que nace de nuestra fidelidad en el dolor. Lo que parece pérdida se transforma en don para muchos. Lo que parece ausencia es en realidad participación en su obra redentora. Verlo de nuevo, la esperanza escatológica. Cuando Jesús dice, volveré a veros, no se refiere solo a sus apariciones pascuales, sino a una realidad permanente. Su presencia resucitada no es intermitente, aunque nuestros sentidos no siempre la perciban. La promesa del Evangelio es que Él no se va definitivamente, sino que inaugura un modo nuevo de estar con nosotros. Y también apunta hacia el final de los tiempos, cuando todo ojo lo verá. Y no habrá más luto, ni dolor, ni lágrimas. Esa esperanza escatológica alimenta la perseverancia del creyente en la historia. No vivimos encerrados en el presente, sino abiertos a un futuro que ya comenzó en la Pascua. Vivimos en el ya, pero todavía no. Ya ha resucitado. Pero aún no hemos visto el cumplimiento total. Sin embargo, esta esperanza no defrauda, porque está fundada en una palabra viva. Una pedagogía del consuelo. Jesús, en su pedagogía perfecta, no evade hablar del sufrimiento que se avecina. Él no engaña a sus discípulos con promesas inmediatas de bienestar, ni oculta la dureza del camino que deben recorrer. Más bien, como maestro que conoce los corazones, siembra palabras de consuelo con anticipación, para que, cuando llegue la hora de la prueba, esos recuerdos se conviertan en sostén. Este consuelo anticipado es una forma de presencia amorosa. Jesús prepara sus corazones, no para evitar la tristeza, sino para darles la fuerza de trascenderla. Jesús, el sembrador de esperanzas. Las palabras de Jesús son semillas que germinan a su tiempo, aunque en el instante en que se pronuncian parezcan incomprensibles. Cuando llega la hora de su cumplimiento, se abren como flores que revelan toda su belleza. Esta dinámica es la de la palabra viva. Actúa incluso cuando el entendimiento humano aún no la alcanza. Por eso, el discípulo que acoge la palabra con humildad, aunque no comprenda de inmediato, experimentará más adelante el gozo de ver cómo se cumple. El misterio de la inversión divina. Jesús invierte los términos humanos. El llanto será alegría. La tristeza será gozo. La pérdida será ganancia.
Esta lógica paradójica define el corazón del Evangelio. No se trata de un consuelo superficial, sino de una transformación que nace de lo más hondo. La muerte en la cruz, que representa el mayor escándalo y dolor, se vuelve precisamente el lugar de la gloria. La inversión no es negación del dolor, sino redención del mismo. El dolor como lugar de encuentro. Cuando se vive desde la fe, el dolor no es solo algo que se soporta, sino una oportunidad de encuentro con Dios. En la noche oscura del alma, cuando toda esperanza parece desvanecerse, es allí donde Dios se hace cercano. No para eliminar mágicamente el sufrimiento, sino para habitarlo con nosotros. Como el cirineo que carga la cruz, Cristo se une a nuestras penas. Las conoce por dentro y las transforma desde dentro. El testimonio que brota del gozo. La alegría que Cristo promete no es egoísta. Cuando un creyente experimenta el gozo de la resurrección en medio del dolor, se convierte en testigo creíble de la esperanza. No se trata de proclamar con palabras, sino de irradiar una vida nueva que llama la atención del mundo. En tiempos marcados por la desesperanza y la angustia, los cristianos están llamados a ser signos vivos de esta alegría que el mundo no puede quitar. La maternidad espiritual del creyente. Volviendo a la imagen de la mujer que da a luz, podemos decir que cada discípulo está llamado a ser como ella, a engendrar, con dolor, nuevas realidades en Cristo. La Iglesia, en su esencia, es madre. Y cada uno de sus miembros participa de esta vocación generadora. Quien ama verdaderamente, sufre por el otro. Y ese sufrimiento, si se ofrece con fe, da fruto de vida eterna. El gozo eterno, promesa de plenitud. Jesús asegura que nadie les quitará su alegría. No habla de un momento pasajero de euforia, sino de una posesión definitiva. Es el gozo que brota de la certeza de estar en comunión con Él, más allá de cualquier circunstancia. Ese gozo no puede ser arrebatado, porque ya no depende del mundo, sino del amor eterno del Padre que se ha revelado en Cristo. Vivir en clave pascual. Este pasaje invita a vivir cada día en clave pascual, sabiendo que toda cruz vivida en Cristo lleva a una resurrección. La vida cristiana no es un optimismo ingenuo, sino una esperanza firme basada en una historia real. Jesús murió y resucitó. Nosotros, unidos a Él, también pasaremos de la tristeza al gozo. Esta convicción da sentido, fuerza y dirección a toda nuestra existencia. Permanecer en la memoria del Señor. Cuando la tristeza invade el alma, el creyente puede sostenerse en la memoria viva de las promesas del Señor. Recordar lo que Él ha dicho. Rememorar su fidelidad. Es una manera de mantener encendida la llama de la fe. La tristeza no tiene la última palabra si el corazón permanece anclado en el recuerdo vivo de Cristo. En esa memoria habita la presencia. Y en esa presencia, la alegría resucita. La ternura de un Dios que anticipa el consuelo. Jesús no espera a que llegue la aflicción para hablar de ella, sino que se adelanta, como un padre que acaricia con palabras el alma herida antes del golpe. Esta ternura que se anticipa es en sí misma un bálsamo. Él no solo promete alegría después de la pena, sino que ya empieza a preparar en el corazón la posibilidad de comprenderla, de asumirla, de transfigurarla desde dentro. La tristeza no será destruida, pero sí vencida. Y el alma,
que ahora llora, mañana sabrá cantar. La paradoja del silencio de Dios. En medio del llanto, puede parecer que Dios ha guardado silencio, que su ausencia pesa más que su promesa. Pero es precisamente en esa oscuridad donde la fe madura. Porque el Dios que se calla es el mismo que, después, rompe su silencio con la alegría eterna de la resurrección. En esos momentos, no nos toca entender, sino sostenernos en lo que Él ha dicho. Aceptar que nuestra mirada no alcanza a ver todo el horizonte, pero que el horizonte sigue allí. Jesús, Maestro de la transformación interior. Cristo no promete cambiar las circunstancias externas de inmediato. No dice, no sufrirán, sino, su tristeza se convertirá en alegría. Es decir, el mismo dolor que hoy les rompe el alma, mañana será la materia prima de su gozo. Jesús no elimina la historia, sino que la redime. No borra la pena, sino que la transfigura. Ese proceso exige confianza total. Porque el alma humana quiere que el dolor pase pronto. Pero Jesús propone que sea fecundo. La maternidad de la fe en el tiempo del dolor. Así como la mujer que da a luz sufre con intensidad. Y sin embargo permanece abierta al fruto. El cristiano es llamado a perseverar en la fe en medio del sufrimiento. Cada dolor vivido en unión con Cristo se convierte en acto generador. La fe que sufre da a luz la esperanza. El amor que llora engendra consuelo. Y la entrega fiel, incluso cuando no se siente nada, produce un fruto invisible que solo el cielo sabrá medir. Nadie les quitará esa alegría. Esta promesa de Jesús es tajante, nadie les quitará su alegría. No dice que nadie intentará robársela, sino que nadie podrá hacerlo. Porque esa alegría no es prestada por las circunstancias, ni depende de que todo vaya bien. Es una alegría que viene de lo alto. Y cuando llega, se convierte en parte del alma. Puede haber lágrimas. Puede haber cansancio. Pero esa alegría esencial permanece intacta. Como un canto subterráneo que nunca deja de sonar. La preparación para un encuentro definitivo. La tristeza y la alegría no son solo emociones, sino realidades espirituales que preparan el corazón. El sufrimiento purifica. Ensancha la capacidad de amar. Abre espacios que antes no existían. Por eso, el día en que vean de nuevo a Jesús, no solo se alegrarán, sino que sabrán acogerlo con un corazón más amplio. Todo dolor vivido en fe es una preparación para la comunión. No se trata solo de soportar el tiempo hasta que pase, sino de vivirlo como una gestación. El alma como santuario del recuerdo. El recuerdo de las palabras de Jesús se vuelve un refugio. Cada frase suya, sembrada en el alma, es como una lámpara encendida en la oscuridad. Cuando todo parece perdido, la memoria de su voz puede mantenernos en pie. Por eso, es vital hacer de nuestra vida un hogar para la palabra. Guardarla. Meditarla. Rumiarla día y noche. Porque vendrán días de sombra. Y será esa luz escondida la que nos conducirá de nuevo a la aurora. Jesús, promesa cumplida. Todo en la vida de Jesús es cumplimiento. Cumple las Escrituras. Cumple las promesas del Padre. Y ahora cumple lo que Él mismo anuncia. Su resurrección no es un giro inesperado,
sino el clímax de una historia escrita desde el amor eterno. Por eso, confiar en sus palabras es razonable. Todo lo que Él dice se realiza. El cristiano vive de esa lógica del cumplimiento. Aunque todavía camine entre sombras. La esperanza como dinamismo interior. ¿Quién vive con esta promesa en el corazón? Camina con un dinamismo interior que lo transforma. La tristeza ya no paraliza, sino que empuja hacia el Señor. La vida ya no se mide por éxitos visibles, sino por la fidelidad en medio de la oscuridad. La alegría no se espera pasivamente, se cultiva. Y aunque no se sienta todos los días, permanece como semilla enterrada, lista para florecer cuando llegue su hora. El tiempo de la alegría vendrá. Y vendrá. No lo dice un iluso. Lo dice el Hijo de Dios. Vendrá ese día en que todo lo que parecía perdido será hallado. Ese día en que veremos su rostro. Y todas nuestras lágrimas serán recogidas como perlas preciosas. Entonces, comprenderemos cada pena, cada noche de angustia, cada espera. Y no solo nos alegraremos, sino que diremos: valió la pena. Una alegría nacida de la cruz. La alegría de la que habla Jesús no nace de la ausencia de problemas, sino de una presencia misteriosa. La suya. Viva y resucitada. Que transforma todo desde dentro. Por eso, esta alegría solo puede brotar de una cruz aceptada. De una entrega sin condiciones. De una noche oscura vivida con esperanza. Cristo no suprime el dolor. Lo llena de sentido. Y esa es la razón por la cual el cristiano no escapa del sufrimiento, sino que lo abraza en comunión con su Señor. La pedagogía divina del sufrimiento. Dios no improvisa. Cada paso en nuestra historia, incluso los más oscuros, forman parte de su pedagogía de amor. El sufrimiento, aunque no sea querido por Él, es permitido como espacio donde se prueba el amor. Se depura el corazón, y se afirma la esperanza. Dios educa el alma a través del misterio del dolor. No porque disfrute vernos sufrir, sino porque sabe que allí, si no huimos, brota una fe robusta, capaz de sostener a otros. La memoria del día de la alegría. El Señor nos llama a vivir hoy con la mirada puesta en el día de la alegría. Esa esperanza futura no es evasión, sino ancla. Cada vez que recordamos sus palabras, ustedes se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Renovamos nuestra esperanza. Y sostenemos la batalla espiritual con otra fuerza. El alma que recuerda el día de la resurrección. Incluso si aún está en el Gólgota, camina sin desesperar. La espera activa. Esperar el gozo prometido no es cruzarse de brazos. Es seguir amando. Es seguir sirviendo. Es seguir confiando, aunque el alma esté en ruinas. Jesús no pide pasividad, sino fidelidad. Como María al pie de la cruz, que no entendía todo, pero no se movió de su lugar de amor. La espera activa es el terreno donde germina la verdadera resurrección interior. Cuando ver al resucitado es volver a vivir. Ustedes me volverán a ver, dice Jesús. Y esa promesa está llena de ternura. No es solo una visión externa, sino un reconocimiento profundo, íntimo, que enciende el alma. Ver al resucitado es descubrir que todo ha valido la pena.
Es volver a respirar, volver a confiar, volver a amar. Es el instante en que el corazón grita, Él está vivo, y yo también. La alegría como certeza eterna. La alegría prometida no es frágil ni sentimental. Es certeza. Es conocimiento profundo de que Dios ha vencido. Y de que nada ni nadie puede arrebatarnos ese triunfo. Ni la muerte, ni el pecado, ni las pruebas más amargas. Esta alegría no depende del estado de ánimo, sino del estado del alma. Y cuando el alma está anclada en Cristo, todo lo demás puede cambiar. Menos la esperanza. El dolor compartido con Jesús es fecundo. Cristo no se limita a consolar, sino que se hace uno con nuestro dolor. Cuando lloramos en su presencia, no estamos solos. Él llora con nosotros. Él habita la herida. Y desde dentro la transforma. No se trata de encontrar sentido al sufrimiento en abstracto, sino de vivirlo en unión con aquel que lo redime todo. En sus manos, incluso la lágrima más amarga es semilla de algo nuevo. El rostro que nos espera. A veces, la única esperanza es esa promesa. Me volverán a ver. No cualquier rostro, sino el suyo. No cualquier consuelo, sino su presencia real. Viva, luminosa. Él es la meta, no las respuestas, no las explicaciones. Ver su rostro será comprender, por fin, que nunca nos dejó, que siempre caminó con nosotros, incluso cuando no lo sentíamos. Un gozo que enseña a vivir. La alegría de Cristo no solo consuela, también educa. Enseña a ver con otros ojos, a amar con otra fuerza. A elegir lo que permanece. ¿Quién ha gustado esa alegría? Ya no se conforma con sucedáneos. Vive buscando lo eterno, lo verdadero, lo que no se pierde. Por eso, el gozo cristiano es también una misión. Contagiar al mundo esa esperanza que no defrauda. La alegría como anticipo del reino. En cada promesa de Cristo late el reino que viene. Pero también el que ya está, escondido como semilla. La alegría que nadie podrá quitarnos es, en verdad, el anticipo de la plenitud eterna. No se trata solo de un alivio emocional, sino de una participación real en la vida gloriosa del resucitado. El alma que experimenta esta alegría sabe que ha sido tocada por algo divino. Y por eso ya no desea volver atrás. En medio del tiempo, la alegría es el signo visible del cielo que nos invade. La ternura escondida en la promesa. Jesús no pronuncia estas palabras como un juez, ni siquiera como un maestro, sino como un amigo que sufre por anticipado el dolor de los suyos. En su promesa hay ternura, hay compasión, hay cercanía. Él no nos promete una vida sin heridas, pero sí una alegría más profunda que cualquier herida. Lo que sostiene a los discípulos no es solo la idea del consuelo, sino el corazón de aquel que consuela. Y ese corazón sigue latiendo para cada uno de nosotros. La prueba como bendición oculta. La tristeza de la que habla Jesús es real. No es ignorada ni minimizada. Pero Él la coloca en un marco más amplio. El del plan de Dios. A veces, nuestras mayores heridas son también el lugar donde Dios ha trabajado con más profundidad. La tristeza no es solo el precio de la fe, sino también su purificación. Cuando aceptamos caminar por ese valle oscuro, no salimos iguales. Salimos más humanos, más compasivos, más parecidos a Cristo. La promesa como escudo contra la desesperación.
En tiempos de angustia, la desesperación acecha. Pero Jesús deja a sus discípulos un escudo invisible, su palabra. No cualquier palabra, sino una que proviene del que ha vencido al mundo. Esta promesa se convierte en refugio, en lámpara, en antorcha. Cuando el corazón la abraza, la oscuridad no desaparece de inmediato, pero sí deja de dominar. La palabra de Jesús es capaz de sostener incluso en el naufragio. La fidelidad de Dios en la noche. Hay noches en que todo parece haberse perdido. No se siente a Dios, no se comprende el sentido. No hay consuelo humano que alcance. Pero incluso en esas horas, la fidelidad de Dios permanece. Él no abandona. Aunque no lo veamos, sigue presente. Sigue obrando, sigue esperando que, en algún momento, volvamos a abrir el corazón. Su fidelidad es la raíz de nuestra esperanza. La tristeza de los apóstoles como escuela para nosotros. Cuando Jesús habla de la tristeza que sentirán sus discípulos, nos está enseñando algo universal. Esa experiencia no fue solo de ellos. Todo creyente, en algún momento, se encuentra llorando en ausencia del Maestro. Pero ellos vivieron la transformación. Ellos vieron la tumba vacía. Ellos escucharon su voz de nuevo. Y ese testimonio es el que hoy sostiene a la Iglesia. Lo que se les prometió se cumplió. Y se sigue cumpliendo en cada corazón fiel. La fecundidad escondida en el dolor. Jesús compara el dolor con los dolores de parto. No hay imagen más hermosa para expresar la fecundidad del sufrimiento. El dolor que se vive en él, con él y por él, da vida. Quizás no de inmediato. Quizás no en lo visible. Pero sí en lo profundo. Cada lágrima ofrecida se convierte en río de gracia para alguien más. Cada entrega silenciosa en la cruz es semilla de resurrección para el mundo. La transformación de la mirada. Ver a Jesús resucitado transforma la mirada. Ya no vemos igual el pasado. Ni el presente, ni el futuro. Lo que parecía perdido, ahora tiene sentido. Lo que parecía inútil, ahora es ofrenda. Jesús transforma los ojos del alma. Y con ellos transforma la vida. Después de ver al resucitado, todo cambia, incluso si nada alrededor ha cambiado aún. La oración como anticipo de la alegría. La oración en medio del dolor es anticipo de la alegría. No porque elimine el sufrimiento, sino porque nos une al que ha vencido. En la oración el alma comienza a saborear el gozo prometido. No por lo que recibe, sino por con quién se encuentra. Aún sin respuestas, aún sin milagros, la oración transforma. Porque nos abre al encuentro con aquel que no quita la cruz, pero sí camina con nosotros cargándola. La alegría que nadie puede arrebatar. Y así llegamos a esa promesa final, nadie les quitará su alegría. ¿Qué tipo de alegría es esta que no puede ser arrebatada? Es aquella que está enraizada en la eternidad. No en los eventos pasajeros. Es la alegría de saberse amado por Dios. Acompañado por Cristo. Sostenido por el Espíritu. Esa alegría puede ser silenciosa, pero nunca frágil. Porque ha nacido del dolor. Ha sido regada por la esperanza. Y vive en comunión con la vida misma. La fuerza de seguir caminando. Finalmente, esta promesa de alegría nos da fuerza para seguir caminando. Aunque todo parezca en contra. Aunque el dolor sea prolongado. El alma sabe que no camina en vano.
Hay una meta, hay una promesa. Hay un Dios que nos espera con los brazos abiertos. Y aunque el corazón tiemble, los pies no se detienen. Porque lo que viene, lo que ya empieza a amanecer en el alma, es infinitamente mayor que cualquier noche vivida. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.